Buenas tardes, Trini. Volvemos a la radio municipal un jueves más, pues a disfrutar de nuestras hermandades y cofradías, a hablar con el cofrade barbateño, y hoy tenemos una entrevista muy especial porque tenía ganas de escuchar su voz aquí en el estudio, don Pedro Sánchez Cala. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Pedro? Pues mira, un poquito nervioso. ¿Sí? Sí, de verdad. Y mira que yo a un micrófono estoy acostumbrado. No, ella de pa' qué, pero es una persona habladora. Pero yo qué sé, será la sensación, volver aquí a la radio después de tantos tiempos. Saludar, por supuesto, a Trini, a Antonio Varo, a Macu, que ha sido un placer de volverlos a ver por aquí, que hacía mucho tiempo que no los veía y para mí un placer. Y también, por supuesto, antes de comenzar, felicitarte a ti por el gran programa que está haciendo y los invitados que está teniendo. Y esto está acercando mucho al mundo cofrade y sobre todo yo creo que lo importante a los que no viven el mundo cofrade. Y quien lo escuche yo creo que estarán aprendiendo mucho con tu programa, así que enhorabuena. Gracias, muchas gracias, Pedro. La verdad es que esto te da ánimos para seguir continuando, la verdad, muchísimas gracias. Bueno, estamos ya una semana del Viernes de Dolores, Sí. Pedro, ¿cómo estás viviendo esta cuaresma? Mira, yo la cuaresma la vivo como todos los años, con mucha fe y devoción. Cada año siempre estoy esperando el miércoles de ceniza, aunque uno lo vive todo el año entero, pero ya llega una fecha que es más emblemática, se puede decir. Entonces se vive con muchos nervios. También el encontrarte con los hermanos cofrades, aunque tengas contacto todo el año, pero en esta fecha tienes más contacto. Entonces, y más fe así en mis titulares. Es una fecha más especial que realmente es lo que tú dices, son 375 días, pero algo se mueve en esta semana sí. que... Por supuesto, a mí ya te digo, sobre todo, más el contacto con los cofrades, vas viviendo, exactamente, y vas viviendo más a tope el mundo del cofrade. Pedro, ¿cuántos años llevas siendo cofrade? Pues mira, yo, aunque parezca, yo soy cofrade desde que nací. Porque mi madre era de Sevilla y mi madre era muy cofrade y muy católica. A mí me hacía rezar todas las noches antes de acostarme y mi madre era súper devota de la Macarena. Entonces yo, gracias a Dios, viví a tope la Semana Santa de Sevilla. Claro. Y me lo inculcó desde chiquitito. Entonces cuando nos vinimos a vivir a Barbate, además esto lo expliqué en mi pregón de Semana Santa, ella me dio a elegir dos túnicas, una que llevaba un capirote blanco, otra negra, con la túnica lila, y a mí me llamó la atención una que llevaba la capa beige, que era la del Nazareno, pero yo en ese momento no tenía una devoción ni fe, porque entonces yo me engañaría, y escogí esa, y ahí fue donde comencé mi mundo ya a tope cofrade. El destino, quizás. Exactamente. O que te eligió él a ti en vez de tú a él. Exactamente, yo creo Puede que ser. me puse a los pies de él y de su madre. ¿El cofrade nace o se hace? Yo creo que el cofrade es según la vivencia que tú tienes en tu familia. Eso influye mucho, por lo menos en mi experiencia. Y también si, por ejemplo, no tienes tanta experiencia en la familia, que te llame la atención. Que te llame la atención. Realmente, Pedro, tú has vivido dentro de la Semana Santa de Barbate muchos roles, has trabajado en muchos ámbitos de la Semana Santa de Barbate, en muchos colectivos dentro del mundo cofrade, porque realmente hay muchos apartados, por llamarlo de alguna forma. Yo te preguntaría, ¿con cuál de ellos te queda y cuál fue tu experiencia en esa variedad, ¿no? Mira, yo me quedo con todo. Yo no podría destacar ni uno ni otro. Yo me introduje a tope, se puede decir, en el mundo cofrade gracias a la Peña Costalero. Ese fue un escape para mí porque yo me quedé sin padre y sin madre muy joven y en mi soledad eso fue mi salvación. Entonces la Peña Costalero era de la Hermandad del Nazareno y me dio la vida, Eso lo agradeceré siempre a la Peña Costalero y a la Hermandad del Nazareno. Y a raíz de la Hermandad del Nazareno entré en el Consejo Local. Entonces no puedo destacar ninguna, porque en las tres he tenido muy buenas experiencias. Te han aportado realmente. Exactamente, positivo. Totalmente. También he tenido mis malas experiencias, porque todo no es de rosa. Pero de las malas experiencias lo que he hecho ha sido aprender a no fallar. Y si he fallado, he rectificado. Y aprender también a cómo saber llevar el mundo cofrade, que es muy complicado, pero es maravilloso.
Pedro, ¿con qué momento te quedas o con qué vivencia de esa etapa en el Consejo Local? Porque ¿cuántos años hace que estuviste en el Consejo Local, Pedro? Yo hace por lo menos 15 o más, creo. Yo fui en la etapa que estaba Ambrosio Vilche de presidente, estaba Paco Alba, Juan Domínguez, Guillermo, Antonio Picazo, y yo creo que no me queda ninguno. Y si se me ha olvidado alguno, que me perdone. Un grupo... Era, de los más jóvenes era yo. Ahí aprendí muchísimo, muchísimo. Y entonces el Consejo Local era difícil de llevar, muy difícil de llevar. Y no se entendía, no se entendía. Nos costó mucho, mucho sacarlo adelante, pero aprendí muchísimo, porque las personas que estaban conmigo eran unos maestros, todos. Tuvimos nuestros sinsabores también, pero a nosotros nos daba las reuniones del Consejo Local hasta la 1 de la madrugada allí. También era, a ver si me explico, el Consejo Local siempre ha existido. Antiguamente se llamaba Junta Local de Cofradía, después ya pasó a Consejo Local. En mi etapa que yo conozco estuvo Chan, el señor Chan, estuvo Basilio y después pasó Ambrosio Vilche y Paco Alba, Diego Castillo y el actual que es Daniel, lo que yo he conocido. De anteriormente sí conocía de hablar. Claro. De hablar, yo no lo viví, pero de hablar sí, porque por ejemplo, aquí en las entrevistas que yo estoy escuchando, con todos mis respetos, por supuesto que la juventud es un papel importantísimo y hoy en día en Barbate la mayoría de las juntas de gobierno y consejo local son jóvenes. En aquel entonces también éramos jóvenes algunos. Entonces, ¿qué pasa? De que yo hoy me tengo que acordar de los que estuvieron y no pueden caer en el olvido, porque gracias a ellos la Semana Santa de Barbate funciona y los que están actualmente siguen el trabajo de esas personas. Entonces yo me tengo que acordar de aquí, por ejemplo, un señor, los llamo don porque para mí se lo merece, don Juan Picazo, que fue una persona que trabajó en la Hermandad del Cristo del Amor y en las hermandades en Barbate en general, que para mí no tiene nombre. Lo que este hombre, la labor que hizo. Lo que aportó. Antonio Picasso, su hermano, que yo estuve con él en el Consejo Local y nosotros tuvimos de charla, también teníamos nuestras discusiones, claro, pero era una maravilla. El señor Chan era una sabiduría. Ese señor, yo me acuerdo cuando tenía duda de cosas que me iba para él y eso era alucinante. La palabra para mí era alucinante, de cómo este señor ha vivido y donde esté la Semana Santa de Barbate. Fue presidente también, como digo, del Consejo Local. Por ejemplo, Basilio, Manolo Suárez, esta gente metieron, ¿cómo te diría yo?, un tsunami de juventud en la Semana Santa de Barbate con ideas muy renovadoras que la hicieron también engrandecer mucho más. Un Paco Alba que luchó muchísimo por la Semana Santa de Barbate, el señor Pedro Soriano, que aprendí muchísimo de él, que fue presidente también del Consejo Local, el señor hermano mayor Cipriano Muñoz, del Medinaceli, y si me voy más atrás, Antoñí, que era uno de los pedestales de la hermandad del Nazareno en Barbate, que era su vida. Yo me acuerdo que yo llegaba, era joven, más joven que tú, a la iglesia y yo veía a ese hombre y a mí me infundía un respeto que tú no te puedes imaginar. Y a mí si me hablaba yo me ponía hasta malo, no sabía lo que me iba a decir. Claro. Y ese hombre nos introdujo mucho en la Semana Santa de Barbate. A José Gómez, que fue el hermano mayor del Nazareno, a mí, a la Peña Costalero, porque al fin y al cabo en esa época la Peña Costalero y Hermandad éramos los mismos. Claro, y creo que resurgimos mucho la Semana Santa de Barbate, creando una cuadrilla de costaleros que el Nazareno siempre más fue de la Virgen, y se creó esa cuadrilla. Vamos, tengo historia para contar, para llegar, pero esos pedestales en la Semana Santa de Barbate, igual que los que están actualmente vivos, gracias a Dios, son muy importantes y yo los tengo que nombrar, porque son los que hacen que la Semana Santa sigan adelante. Quizás, Pedro, la sabiduría que había antes era diferente a la de ahora, ¿no? En el mundo cofrade, porque ahora valoramos mucho eso, la renovación, las ideas que traemos de fuera, pero quizás había una sabiduría también, un respeto y un mirar entre
los propios cofrades que a lo mejor hoy en día tenemos que renovar. Mira, un poco. Nosotros, yo siempre hablo desde mi experiencia, ¿eh? Nosotros ya llegábamos a la iglesia y a lo mejor la rivalidad existía, por supuesto, porque cada uno quería ser la mejor. Pero entre nosotros después se nos pasaba todo. Lo que queríamos era que todo saliera bien, que fuera perfecto. Y eran personas que vivían con mucha fe, mucha fe. Y te transmitían eso, te lo transmitían. Y a mí yo me acuerdo que Cipriano, Pedro Soriano, Chan, Antonio Picasso, hablábamos horas y horas. Y siempre decía, es que el sentimiento, cofrade, ¿cómo lo expreso yo? Y eso era vivirlo. Entonces yo me quedaba con eso, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, cuando estaba de hermano mayor Pedro Tosino, el señor Pedro Tosino, y el ver en Barbate un cambio de junta de gobierno tan jóvenes, porque éramos muy jóvenes, no lo veían, porque todo lo que había eran personas mayores. Claro. Y entonces, en esa época, pues, el apogeo era la Peña Costalera y la Hermandad del Nazareno. Sin desprestigiar a las demás, por supuesto. Pero era un movimiento más vivo. El boom era ese, ¿entiendes? Porque nosotros tuvimos hasta la osadía de crear una cuadrilla de mujeres. Sí, para el San Juan. Claro. Que eso nos criticaron, que no te puedes imaginar. Pero fue una innovación, porque entonces la mujer no estaba tan integrada en una cuadrilla de costalera, menos todavía. Nosotros también fue, por ejemplo, Isabel López, la primera hermana mayor de una hermandad de penitencia que hubo, porque de Gloria sí ha tenido hermanos mayores, pero en una de penitencia fue Isabel la primera hermana mayor. Y no hace tantos años realmente. Estamos hablando de 50 años, pero no hace tanto. No. Es que son recorridos, ¿sabes lo que te digo? Yo voy a cumplir la semana que viene 60 años, entonces a mis espaldas tengo mucha vivencia. Por ponerte una anécdota, mira tú si había rivalidad sana. Para bien de la Trinidad la vestía un señor de Vejer que se llamaba, no sé si estás vivo, Jacinto, que era un modisto, y la Dolorosa por la vestía Antoní. Y entre ellos dos siempre existía mucha rivalidad. Además, eso no la veía nadie. Y me acuerdo un día que llega el señor Jacinto y le dice a Antoñí, dice, que venga a vestir a la Virgen de los Dolores. Y cuando se va el hombre dice, mete a la Virgen para adentro, a falta de 2 días de salida creo que era, mete a la Virgen para adentro que la voy a cambiar entera. Y nosotros, ¿y eso? Cuando él ha dicho que la Virgen está muy bien vestida, algún fallo la ha sacado. Y nos quedamos él diría, por si acaso. Y ahí era a ver quién podía más. Si sí, a la Trinidad le ponían 5 joyas, pues le ponía 10. Pero era una rivalidad sana. Sí, es quizá distinta a la hora, ¿no? Totalmente. Pero también, Pedro, porque hoy tenemos otros recursos como pueden ser las redes sociales, ¿no? Yo creo que todo afecta, ¿no? También para que la rivalidad sea menos sana. Mira, te voy a decir una cosa. Menos mal que no existían redes sociales. Menos mal. Porque entonces hubiera sido hecatombe. Yo, personalmente, las redes sociales, yo no estoy muy de acuerdo con las redes sociales. Te voy a decir el porqué. Porque el que se ponga salida procesional, papeleta de cielo, todo eso lo veo muy bien. Pero ya el poner esto de frases hechas que comparten, y esas cosas no las veo en el mundo cofrade. En título personal, cada persona puede poner lo que le dé la gana, pero por ponerte un ejemplo, yo comparto una frase que digo, ya llega la cuaresma y llegan los trajes chaquetas, llegan esto, lo otro, cuando yo me lo he puesto y estoy criticando una cosa que yo he hecho, ¿me entiendes? Entonces, que lo respeto, insisto, que lo respeto, pero yo personalmente jamás he compartido ni he hecho comentarios ni nada porque eso a mí no me gusta. Porque yo creo que donde un cofrade se debe de expresar es en la Asamblea General de su hermandad, en el Cabildo de Hermanos. Ahí es donde tiene el derecho de expresarse si la Junta de Gobierno ve que algo que no está haciendo bien, que si puede aportar ideas, pero no vale, por mucho que yo ponga en una red social, eso no vale. Donde vale es en la Asamblea General. Y el problema que hay hoy en Barbate es que en la Asamblea General van muy pocos hermanos, en todas las hermandades. Totalmente. Muy pocos hermanos. Y después a lo mejor llegan, pues yo... No vale.
hazlo en la asamblea, que para eso la Junta de Gobierno os citan, y ustedes sois hermanos de la hermandad, y ahí es donde tenéis que hablar, y la Junta de Gobierno es soberana. Y eso yo creo que todavía, a día de hoy, el cofrade no lo asume, o no sabe los cánones que hay que tomar para tomar decisiones o decir cosas. Yo creo que quizás ni se valora tampoco, ¿eh? Para nada. Creo que le damos más importancia a hablar entre nosotros, el cuchicheo aquí, allí, pero no sentarte en una asamblea Mira, delante de tu junta y decir, pienso esto. Te voy a contar una anécdota, otra anécdota que me ha venido a la cabeza. Yo en la Peña Costalero preparé unos 20 pregones o más al costalero, que por cierto desde aquí reitero que sería muy bueno que volvieran a hacer el pregón al costalero, que es una lástima que no lo hagan. Desde aquí incitaría a que lo hicieran. Pues cuando terminaba el pregón, daba unas tapitas, ¿no? Y de esto de que está orgulloso de cómo ha salido el pregón, que todos, casi todos los que dieron el pregón al costalero fueron después pregoneros de la Semana Santa. Pues nos quedábamos el señor Chan, el señor Antonio Picazo, Paco Alba a veces, José Gómez, el hermano mayor del Nazareno, y yo, y nos daba a las 7 de la mañana. Y arreglábamos toda la Semana Santa. El pregón se atrasaba. Arreglábamos toda la Semana Santa. Pero después, ¿tú sabes lo bueno que era? Que lo transmitíamos en los cabildos. Claro. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que hoy nos ocurre? ¿Qué es lo que hoy nos ocurre? Hoy nos quedamos con lo detrás. Mira, no... el cabildo de mi hermandad va muy poca gente. Y a lo mejor el único que hablo soy yo. Claro. O otro, que no voy a nombrar. Y a veces dicen, ¿qué irá a decir este? Y yo siempre lo digo de antemano, digo, es que aquí es donde yo debo de hablar. Sin insultar, con respeto, pero donde me tengo que expresar es ahí, ¿me entiendes? Pero además que yo creo, Pedro, que para la Junta de Gobierno es que es importante de escuchar al hermano, que es que a veces parece que como si el hermano habla o dice algo en el cabildo, como que la Junta se va a sentir, claro, no, la Junta quiere escuchar al hermano. Es que debe de escucharlo. Es que la Junta está para servir. Es que debe de escucharlo, y para eso, entonces, ¿para qué haces un cabildo de hermanos? No es solamente para informar de las cuentas, porque es a lo que estamos acostumbrados en Barbate. Exactamente. Se leen las cuentas, se aprueban y ya está. Y ya está. Y lo que pregunta todo el mundo callado. Y todo el mundo callado, que ahí es donde hay que hablar. Mira, yo siempre me he entendido de una cosa. En Barbate las hermandades todas tienen las puertas abiertas y siempre la han tenido. Y el hermano que se quiera acercar nunca creo que se le va a cerrar las puertas, sino que es bienvenido. Lo que pasa es que el cofrade pues no está preparado ni enseñado para eso todavía, ¿sabes? Pero que las hermandades de Barbate a día de hoy, gracias a Dios, todas tienen las puertas abiertas. Y ahí es donde, y si a mí me gusta, yo tengo que ir. Mira, otra anécdota. El chino Juanma Vidal, sí, Dani y Joaquín, esos tres personajes, en el buen sentido, sí. Iban a la iglesia, que eran jóvenes, y yo estaba de vicehermano mayor. Y yo los veía y digo, esta gente son buenos, esta gente son cofrades. Claro. Y yo los introducía. Claro. Venga, coge usted al Cristo, venga a hacer esto. Le daba su protagonismo y su sitio. Y yo le decía a José, que era el hermano mayor, José, esta gente vale, y a Isabel López, que también estaba entonces, esta gente son válidos, ahí te la prueba. Pues sí, un presidente del consejo local, un vicehermano mayor y un tesorero. Pues sí. Ahí está la prueba. Y además trabajando bien. Y haciéndolo muy una gran labor. ¿Sabe también lo que pasa, Juan? Yo instaría al consejo mediante el obispado de Cádiz de que es que esto todo es muy complicado. El llevar un cargo es muy complicado. Entonces, yo instaría al consejo local y al obispado que ahora vienen elecciones, que todas las personas, hermanos cofrades, que se quieran presentar a elecciones, a juntas de gobierno, incluso las que están actualmente, y a consejo local, obligado que hicieran un curso de saber cómo funciona una junta de gobierno y un consejo local. Haría mucha falta. Porque yo creo que eso es importantísimo, de saber dónde tú te pones. Porque no voy a hablar generalizado, pero mucha gente a lo mejor no sabe ni su cometido de una junta de gobierno. Totalmente. O de un consejo local. No se establecen los roles tampoco. Exactamente. Todo el mundo va a la misma línea. Y es muy difícil de llevar. Muy complicado. Muy complicado, porque nunca llueve a gusto de todos. Entonces es muy complicado. Entonces el obispado, mediante el consejo local, yo obligaría a que hicieran un curso de saber dónde se ponen, el cargo, lo que representa, lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque a la hora de hablar, no voy a criticar, de hablar de un consejo local, de una junta de gobierno, que sepa lo que se dice.
incluso hermanos que no se presenten, que vayan y que se informen, que para eso existen unos estatutos, que yo creo que eso hay un desconocimiento muy grande. Nosotros una vez estando en el consejo local lo hicimos, porque lo veíamos muy importante. No, es que lo es. ¿Me entiendes? Es que porque a la hora de juzgarte a ti, por ejemplo, tú como hermano mayor que eres de la Solera, si te has equivocado en cualquier cosa, porque todos somos humanos y nos podemos equivocar, las críticas tienen que ser constructivas, no destructivas. Yo con los años he aprendido que yo me quedo con lo que me han criticado en lo constructivo, no lo destructivo. Y ojo, que yo he hecho igual, que yo no soy un santo, ¿eh? No, sí. Que yo también he criticado, que yo también he hablado. Lo que pasa es que la experiencia de los años me ha hecho aprender que me tengo que quedar con las críticas constructivas y no destructivas. Porque no aportan. Porque a mí no me aporta nada, a mí lo que me aporta es lo constructivo. Y yo lo hacía también, ¿eh? Que conste, que yo no me voy a poner medalla, pero el tiempo me ha enseñado a que me tengo que quedar con las críticas constructivas. Y además, Pedro, también, es que qué complicado es verte en un cargo, que es lo que hablamos, un cargo que lo que te da es el sentimiento que tú tienes, porque eso que lo sepa todo el mundo, que los que estamos en los cargos de las hermandades no ganamos nada, lo que ganamos es el sentimiento de trabajar por lo que nos mueve, ¿no? Que es nuestra fe. Pero qué complicado es cuando te dan el palo sin una explicación, ¿no? Te dan... El problema, ¿sabes cuál es el problema, Juan? Que tú no puedes estar a cada momento demostrando. Porque yo tengo mi fe y yo no puedo estar a cada momento demostrando mi fe. Mira, te voy a decir más. Aquí he escuchado yo que si las parroquias, que el cofrade se tiene que acercar más, que si esto. Quien tiene que acercarlo es el sacerdote al cofrade. Y el sacerdote lo tiene obviado al cofrade. Y entonces yo, por ejemplo, yo voy a la iglesia y yo no me siento excluido ni nada. Yo voy con mi cabeza muy alta. Yo no voy todos los domingos a misa. Yo lo reconozco. Yo el sábado voy a ir porque es la función principal de mi titular. Pero voy con mi cabeza muy alta. Pero los sacerdotes nos tienen que incluir en la parroquia. Tú no puedes esperar de que nosotros vayamos. Mira, aquí hubo un cura, un sacerdote, que se llamaba Óscar. Ese fue el único sacerdote que introdujo a las hermandades en las parroquias. Ese hombre logró de que cada hermandad una vez al mes hiciera una misa, que él se comprometió a hacer una misa para que fueran los cofrades y íbamos. Él iba a las asambleas generales, él iba hasta juntas de gobierno. Actualmente eso no existe. No existe. Entonces, a las personas que van a la iglesia y todo eso, yo no tengo que dar explicaciones. Yo voy como lo siento y ya está. Y igual que yo respeto a esas personas, pues me tienen que respetar a mí. Además que en la iglesia también hay distintas formas de vivir la fe. Exactamente. Hay muchas comunidades. Exactamente. Todas son respetables. Es que yo soy una comunidad más de la iglesia. Exactamente. Y además importante. Y los sacerdotes no están por la labor de esto. Por lo menos... Actualmente no, ¿eh? Mira, otra anécdota. Aquí no voy a dar nombre por respeto. Vale. Aquí hubo un sacerdote que estaba entonces el hermano mayor José Gómez y nos dijo que estaba pensando de poner un tordo en la calle Cristo Medinaceli para ir montar los pasos. Y nosotros le decíamos, ¿usted sabe lo que usted está diciendo? Toque una carroza de carnaval hasta ese punto. De excluirte ya hasta... Uno de los que luchó muchísimo con los sacerdotes fue Cipriano Muñoz. El hermano mayor, ese se mataba con los sacerdotes. No se callaba, ¿eh? No se callaba. Ese no se callaba. A fin de cuentas, yo creo también, Pedro, que tenemos que hacernos notar un poquito. Porque claro. Yo creo que el cofrade entra y se escuchan comentarios, yo los escucho y los escucho hasta Cuaresma. Uf, ya están aquí, ahora moverlo el altar, ahora moverlo todo. Vienen una vez al año, ahora, vienen para dar, con perdón de la expresión, a dar coñazo, que si esto. Yo tan solo le contesté una vez en mi vida a una persona y le dije, yo soy aquí igual que tú. Totalmente. Ya no volví a hablar más. Tú con tu sentimiento y yo con el mío. Es que, te insisto, yo no tengo por qué justificarme ni dar explicaciones. Es que yo no me veo en ese derecho de tener lo que hacer. Yo puedo hablar de juntas de gobierno, de hermanos, de hermandades, que es lo que vivo. De consejo local, es lo que yo vivo. No puedes hablar de un movimiento... Ahora, a mí que no me digan, viene una vez al año aquí a disponer a la iglesia, que si esto, pues lo que hay. Y si no, el sacerdote que me integre más. Es que es así.
Y yo con todo mi respeto hacia los sacerdotes, sí, pero es una realidad. Sí, yo creo que somos un movimiento que respeta bastante la figura del sacerdote. Y Demasiado. que cuando el sacerdote está integrado en la hermandad es uno más. Es más, tú eso lo habrás vivido, como yo me imagino. Yo he sabido estar en Tridos del Nazareno, de otras hermandades, y los sacerdotes, que es la función principal de esa hermandad, ni lo nombran. Ocurre. Y encima tirando al cofrade. Ocurre. Yo he pasado la vergüenza de estar José Gómez y yo sentados y literalmente ponernos como un trapo y tenerlo que aguantar. Claro, te lo tienes que... Y yo comprendo a lo mejor el sentimiento de esa persona, pero no te das cuenta de que es una función principal de una hermandad. Exalta esa imagen. Es que además es que la imagen es un imán. Es que yo creo que a veces no comprenden... Es que para mí eso es iglesia, ¿no? Porque el cofrade lo único que está expresando, y durante una semana, para que la gente lo recuerde, la pasión de Cristo en una semana. Incluso para que lo comprendan. Y que lo comprendan, ¿no? No hablamos de niños, hablamos de gente adulta que no comprende la pasión de Cristo todavía. Entonces, ni el orden, ni el sentido. Exactamente, pues, para eso estamos los cofrades, para enseñarnos. Es una catequesis. Mira, otra anécdota. Un sacerdote en una reunión de la Junta de Gobierno del Nazareno dice: es que yo no comprendo cómo una mujer puede venir a adorar un trozo de madera. Y yo le dije, digo, eso no se lo permite usted y quiero que lo retire. Digo, porque esa persona que viene a adorar a un trozo de madera está adorando lo que usted diariamente hace en misa. A Jesucristo. Le digo, y lo veo una falta de respeto total. Mira, ¿sabe con qué cosas yo me quedo? Para que tú veas, bueno, tú lo conocí porque yo como hermano mayor y tú estás muy integrado. Yo me quedo con Dolorita, por ejemplo, ¿verdad? El sentimiento de esa mujer, que de iglesia y cofrade. Yo me quedo con la mujer de Chan, la madre de Antonio Picasso, cuando vestían a la Virgen de los Dolores que cogimos nosotros, la Peña Costalera, la hermandad, con esa devoción y fe que vestían a la Virgen. Y como unas grandes señoras le dijeron a las de la Peña, esto hacerlo usted ahora. Y se retiraron como unas grandes señoras. Yo me quedo con Paco Alba en un hospital con una habitación oscura, que fuimos Ambrosio Vilche, Antonia Domínguez, que era hermana mayor, y yo, a verlo por la enfermedad que tuvo. Eso para mí es fe y devoción. Ese hombre nos decía, cuidarme de la Semana Santa, cuidármela. Y nosotros, no te preocupes, que mi Señor de Barbate me está protegiendo. Eso para mí es Semana Santa. Para mí, que es Semana Santa, ver a la señora Manuela, la madre, la abuela de Ana Parrabano, que tiene en su habitación un altar de todas las estampas con rosario, eso es fe y devoción. Que desde aquí le mando un beso muy muy fuerte para ti, señora Manuela, y para tu familia, que eres la persona más fuerte que he visto en mi vida. Eso es fe y devoción. Los abrazos que nos damos cuando se recogen las hermandades, eso no lo ve la gente. Y eso es fe y devoción, porque son abrazos de agradecimiento, de que todo ha salido bien, que un año más. Eso es lágrimas de cuando no se puede salir, lágrimas de emoción. Todo eso lo he vivido yo. Y eso es el sentimiento, cofrade, que hay gente que no lo entenderán porque no lo viven, Entonces el que es cofrade y vive eso, me estará entendiendo lo que yo estoy diciendo. Pedro, ¿qué tenemos que potenciar en la Semana Santa que tenemos? Que no lo hay en otros pueblos, en otros puntos de la comarca, incluso de la provincia. ¿Y qué nos sobra? Mira, para mí no sobra nada. Voy a decirte una cosa y mañana en las redes sociales me van a crujir, pero a mí me da igual eso. La carrera oficial para mí no funciona. Y la creamos nosotros, Ambrosio Vilche, Paco Alba, Guillermo, Antonio Picasso, que la primera vez fue en el hogar del pensionista. Después pasó a la Avenida a la Avenida del Mar, que me acuerdo que hasta se propuso de querer cobrar €1 por sello, y yo decía, entonces nos tenemos que ir de Barbate. ¿Por qué? Porque el pueblo de Barbate no está preparado todavía para una carrera oficial. Ojo, con respeto lo que voy a decir. A mí la carrera oficial parece que están viendo una película. Porque si no, que lo comprueben este año, cuando termina de pasar la hermandad,
el suelo es todo pipa, paquete de patata, pipa y todo eso. Entonces yo veo a las personas con respeto hacia esas personas, porque es que yo creo que no son conscientes de lo que van a ver. Sí, al final es la información también. Entonces están sentados comiendo pipa y todo eso, esperando que pase la procesión. Es más, cuando de los últimos años yo salí en el cortejo, yo tenía que levantar a la gente cuando pasaba el Nazareno, porque no se levantaba. Y Juan Cartujo, lo he visto yo levantar a la gente porque no se levanta. No se dan cuenta de lo que está. No hay respeto de lo que viene. No. Ya no es ni respeto ni nada, sino que... Y educar ahí en esa forma al pueblo de Barbate es muy complicado, porque tú te vas a un Chiclana, a un San Fernando, es que es más cofrade, es que después de esto no se le puede pedir más, ¿me entiendes? Porque tú te vas por ahí, tú lo has vivido, totalmente, lo que es una carrera oficial. Y Barbate no está preparado para eso. Que no pongo en duda la buena intención que tuvimos de hacerlo. No, claro, sí. Pero cuando, que hay actualmente de mejorarla, pero cuando claro, una cosa no funciona, no funciona. Aunque queramos que funcione, eso es así. Tú puedes pretenderlo, pero si no... Pero yo, mira, yo el año pasado, otra anécdota, creo que fue en el huerto, si mal no recuerdo. Se adelantó por lluvia o algo, porque el huerto, el pobre, como siempre, sí, le llueve. Creo que fue el martes, no... Y la silla no la habían sacado todavía. Entonces la crucería estaba casi... Claro, bueno, si tú llegas a ver la gente yendo al multiuso, cogiendo la silla, que yo hasta el presidente del consejo local digo, esto no puede ser. Digo, esto no es Semana Santa. No. Digo, no es Semana Santa. Digo, esto parece que están en el cine Avenida, viendo una película, o viendo pasar, comiendo las pipas, comiendo... Es que yo no digo que no coman pipas, que sí, no, pero que hay otra forma. Tú puedes comer pipa antes de que llegue a tu paquetito, y cuando se acerca la luz de guía... Que hay un respeto, que yo espero que con los años eso se vaya mejorando, porque yo ahí no puedo... Demasiado está haciendo el Consejo Local y las hermandades para que eso vaya mejorando. Mira, es que tengo tantas cosas que te quiero contar. También otra cosa, mira, cuando lo que te dije antes de la gente que comparten cosas de que ya llegó de estos los trajes chaquetas y todo eso, pues mira, detrás de una mujer bien vestida en una procesión y de un señor con un traje de chaqueta, va un trabajo impresionante debajo de ese traje de chaqueta. No digo que haya algunos para lucirse, no lo pongo en duda, pero el 90% detrás hay un trabajo impresionante durante todo el año. Y no hace falta yo tener que demostrarlo con una chaqueta o de eso. Al revés, incluso hay veces que nos cuesta mostrar la chaqueta, vamos a ser sinceros también. Mira, yo me acuerdo una vez que cuando estaba Televisión Barbate, que Paco Alba creó unos premios que daban unos galardones y nos dio algo al Nazareno que no me acuerdo qué fue. Y José Gómez, el hermano mayor, dijo un agradecimiento que a mí se me quedó esas palabras clavadas aquí. Dijo, esto va dedicado a las personas que hacen su labor callada. Que hay muchísima gente que trabajan con su labor callada. Lo que pasa es que tiene que haber gente que tengan que exteriorizarlo, ¿me entiendes? Entonces, yo no vi con un chándal. Claro, es que al final... Y eso entonces, a mí me entristece personas que han venido aquí y que aquí digan, no, y después comparten lo de traje chaqueta o de eso cuando tú te lo has puesto. Entonces eso yo no lo entiendo, ¿entiendes? Y insisto que cada persona puede pensar y es muy libre de decir lo que quiera, pero este es mi sentimiento. Entonces ya creo que es un tema que cansa un poco. Y yo a esas personas lo que le instaría que se introduzcan en el mundo cofrade, en la Junta de Gobierno, que lo vivan, y seguro que ese sentimiento no lo tendrán, porque mira, donde hay un colectivo, mi mujer y yo somos dos, y a veces chocamos porque es normal, donde hay unos colectivos de tanta gente que chocar, pero lo bueno es saber solucionar, porque para eso es la palabra hermandad, ¿no? Y es lo que nos une, que es Jesús y María. Y entonces la palabra hermandad, que nosotros, por ejemplo, en mi época las hemos tenido... Sí, pero la cuestión pero es ahí que tiene que haber movimiento, pero hasta cierto punto. Vale. Bueno, me encantaría terminar y llevarme aquí 2 horas, porque escuchar a Pedro, la verdad es que, de verdad, da gusto hablar contigo porque no te tengo que preguntar, porque tú hablas solo y eso para mí es un gusto. Y además habla con conocimiento de causa y con experiencia, y la verdad
mí me encantaría llevarme aquí, me podría llevar contigo hasta las 2 Te de la noche. me va hecho muy corto. Te va hecho corta, a mí también. Mira, un inciso nada más. Sí, sí, sí. Yo nada más querría que tengan muy buena estación de penitencia todas las hermandades, que se respete a las juntas de gobierno, que se respete al órgano del Consejo Local, que es el que mueve toda la Semana Santa, y mucho respeto y humildad. Eso en grande, respeto y humildad para todo el mundo. Y a la hora de yo dar mi opinión, que sepamos lo que estamos haciendo. Y también felicitar a José Manuel Domínguez, que va a dar el pregón el domingo de la Semana Santa, a Antonio Gómez, que va a dar sábado el pregón al Cargado, que Exactamente. yo presento el acto como todos los años. Sí. Antonio Oliva, la distinción cofrade de este año es alucinante ese señor, y Antonio Mendoza. Y hago un inciso y felicitar al Consejo Local por sus actos que están haciendo. Y hay que apoyarlo. Todo el mundo cofrade tiene que apoyar al Consejo Local porque es lo que mueve todas las hermandades. Y a ti, por supuesto. Gracias, Pedro. De verdad, ha sido un orgullo tenerte aquí hoy y muy contento. Aunque nos hayamos pasado del tiempo, no pasa nada. Ahora le daremos a Miguel otro minutito después también. Pues muchas gracias, Juan. Ha sido un placer. Gracias, Pedro. Disfrutamos de la música cofrade.